Básicamente recordar la teoría de campos electromagnéticos. Cuando uno habla de sobretensión, pues casi que la sola palabra dice que es, ¿no? La sobretensión es una tensión que está por encima. ¿Estas conferencias se las dan a ellos? ¿Sí? Sí. Entonces, la tensión que está por encima de lo normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un equipo de 120 voltios, entonces yo puedo decir que si le meto 200, pues le estoy aplicando, porque de alguna manera le apliqué más tensión de la que es normal. Para establecer qué es normal y qué puede ser dañino, los fabricantes de equipo electrónico en general, bueno, de equipos en general se han puesto en decir qué tensiones debe aguantar un equipo, qué niveles de sobretensión debe aguantar en principio. Entonces, esta curva es la que tienen los fabricantes de equipos en Estados Unidos y clasifican las sobretensiones dependiendo del nivel de duración y el nivel de tensión. Pues, por ejemplo, si yo tengo un equipo de 110 voltios, en este caso de 100 voltios, 100%, está el 100%. Entonces, si está entre el 90 y el 110%, o sea, si estuviéramos en 120 voltios, sería entre el 108 y 132. Entonces, estaría en una operación normal, ¿sí? O sea, entre esa tensión de más o menos 10% de la tensión nominal estaría normal y la aguantaría indefinidamente. Pero si está ya con unos niveles más amplios, entonces, por ejemplo, que esta tensión se baja ya al orden del 80%, entonces ya estamos en caso de una subtensión y habrá algunos equipos que ya empiezan a molestar si esto demora mucho tiempo. Y así sucesivamente, hasta que aquí, esto está en ciclos de la onda de 50 Hz o de 60, entonces en un ciclo o 20 milisegundos que demora. Entonces, si un equipo electrónico se le corta la energía, es probable que él se apague. Entonces a eso lo llamaríamos una subtensión. Y lo que está por este lado lo llamamos una sobretensión. Entonces un equipo es capaz de aguantar por un milisegundo una tensión que puede ser el doble de la nominal. Si es sobre un centésimo de ciclo o un microsegundo, ya estaría en capacidad de aguantar 100, 200, 500 veces la tensión. Profesor Ricardo, bueno, muy bien. Entonces, durante un instante estaría en capacidad de soportar un equipo una tensión grande. ¿De dónde salió esa necesidad de que los equipos soporten sobretensiones? Porque normalmente están sometidos a eso. O sea, si ustedes pusieran una toma de esas que llegan aquí a los edificios, especialmente, digamos, en casas que están alimentadas por redes aéreas, y ustedes colocan ahí un osciloscopio a leer todo lo que va saliendo, pues es posible que en algún momento ahí en la toma aparezcan 10.000 voltios. ¿Cómo así? La toma de 120, sí, durante un momento, 10.000 voltios. De pronto, cada rato diariamente aparecen impulsos hasta 200, 300 voltios. Entre más grandes son más escasos, ¿no? O sea, es menos la probabilidad que se presenten, pero se presentan. Y no esperemos que un equipo que conectemos ahí tal vez se nos dañe. Entonces los equipos se hacen robustos. Dejarlos robustos es que aguanten eso. Entonces este es el acuerdo que llegaron. ¿Qué es robusto? Que aguante eso. ¿Sí? Porque si usted lo deja muy a ras, que cuando le meta 200 voltios, pues entonces pues fácilmente se le va a dañar cada vez. Entonces, digamos, a eso nos referimos con sobretensión, o sea, tensiones que están por encima de la tensión nominal de los equipos. ¿Y a qué se debe? O sea, ¿cuál sería el origen de las sobretensiones? Y hay varios orígenes principales que nosotros tenemos. Este que está ahí es uno que nos dio guerra por allá alguna vez con el profesor. Con él nos pasó este tipo de cosas en una empresa por allá procesadora de plásticos que tenían condensadores para corregir el factor de potencia. Entonces, cuando tenían un sistema automático que iba leyendo el factor de potencia y cuando se pasaba iba metiendo condensadores. Y cuando metían los condensadores, pues si ustedes recuerdan, los condensadores se oponen a los cambios bruscos de tensión. O sea, no permiten una variación rápida. Pues, así va, ¿no? Pero eso también es lo que le da a uno más guerra, porque entonces usted dice, uy, el equipo se apaga una vez a la semana. Al rato uno dice, bueno, hay algún daño, pero si es una vez a la semana y usted va a mirar cómo hace para pescar ese daño. Y es una semana en promedio, no es los viernes a tal hora, sino es, de pronto se apagó y lo arreglaron y al ratico se volvió a apagar, y después en 15 días no se apaga.
Porque es aleatorio, depende en qué momento, cuando usted enciende el interruptor, en qué momento lo entra. Aquí puse la peor situación, que usted lo coge justo cuando está en el momento de máximo de la onda de corriente alterna. Entonces, en ese momento usted conecta un condensador y el condensador de una vez le bota la tensión a cero. Línea que está en si es de 120, digamos, está en 170 voltios, que es el valor pico, se la bota a cero de una. ¿Sí? Por lo menos eso dice la teoría. En el mundo real no está a cero, pero casi. Entonces bota cero y claro, es una reacción porque en un cortocircuito pues el condensador tiene una corriente grande, se llena y pum, se va al otro lado y nos sube la tensión hasta 340 voltios. ¿Qué nos pasaba esa vez, digamos, con el profesor Juan Diego? Que el sistema tenía una protección aquí de 300 voltios. Entonces cada vez que disparaban aquí por encima de los más o menos 80 grados, de los 80 a los 100 grados, se pasaba de los 300. Eso también ocurría por debajo, ¿no? Digamos, de los 90 grados o de los 180 grados teníamos más o menos unos 10 grados, un poquito más, donde él se disparaba. Entonces, esa era la probabilidad. Entonces, cuando entraban los condensadores, se apagaban los equipos. Tenían ese control de sobretensión. Con Fernando nos pasó otra también allí en otro sitio, pero no fue por este tipo de sobretensiones, sino por otros. Entonces, ese es uno que llamamos, en este caso es de la conexión de condensador, entonces ya sería como una tensión de maniobra, o sea, conectamos algo e inmediatamente mientras el sistema se pues presenta sobretensiones o sobrecorrientes o ambas. En este caso, esto es poner un corto, pues habría una sobrecorriente en el sistema, ¿sí? Si lo que es, digamos, es de corta duración y desaparece pronto. Por ejemplo, esta de aquí, más o menos uno dice que en un ciclo ya desapareció. Entonces, ese es el tiempo que ella demoró. Entonces, ese es un origen. Pero depende de las conexiones y las desconexiones. Así como nosotros tenemos conexiones de condensadores, también podemos tener desconexiones de cargas inductivas. Entonces, desconectamos una carga inductiva no en la red, sino en la inductancia y en el interruptor que abre el circuito. Entonces puede aparecer una sobretensión bastante alta. Digo bastante alta, pues más o menos en una bobina de emisión de carga. Las bobinas trabajan con una tensión del orden de 12 voltios, que es lo de la batería. Entonces la ponen alimentan la bobina. Ese abre hace que la tensión se eleve más o menos hasta 300, 400 voltios, según hemos mirado en las bobinas. O sea, de 12 voltios se sube, digamos, a 300 voltios. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que sube 25 veces la tensión, o sea, subiría 25 veces. ¿Sí? En las bobinas de ignición además tienen otro devanado de más espiras, que es el que va a las bujías y saca del orden de 20 voltios, que es lo que realmente prende la bujía. Pero lo que hay en el primario de ese transformador, que sería la bobina de ignición, hay del orden de 300, 400 voltios. O sea, en la sola apertura de la bobina hace que aparezca una sobretensión sobre la bobina, ¿sí? No sobre la red. Eso es importante. Cuando yo tengo una bobina aquí conectada a la red y la desconecto, la tensión aparece en la bobina y en el interruptor que la abrió. Pero la red se controla por las inductancias propias de ella, que obviamente también puede haber sobretensión, pero no sería exactamente de este modo, sino sería mucho más pequeño. ¿Qué otro elemento puede producir sobretensión? Y son sobretensiones grandes, ¿no? Digamos, en los sistemas de control, cuando uno tiene los contactores que van abriendo y cerrando, tiene que tener cuidado de qué pone en paralelo con las bobinas. O sea, dónde está el interruptor que desconecta, porque si lo pone directamente en paralelo con la bobina, seguramente va a tener sobretensiones. Entonces, toca mirar el circuito, cuál circuito es, y pues prevenirse. Hay otros casos en que es la cercanía, ¿sí? Entonces, es lo que llamamos un acople capacitivo. Cercanía entre dos sistemas, en este caso, por decir algo, un sistema de alta tensión y uno de baja tensión, pero no estamos pensando en la transferencia de energía de alta a baja por efectos magnéticos, que sería lo normal, la aplicación normal de un transformador. Aquí le estamos pensando es por efectos capacitivos. O sea, si yo tengo aquí una línea de 4.500 entre estos dos, que ahora en las granjas solares, digamos, de gran tamaño, es común que la energía la intercambien con el sistema en ese nivel de tensión de 34.500. Entonces, 34.500 es la tensión entre línea y línea. Si el sistema es
es en Y, la fuente, entonces aquí habría del orden de 20.000 voltios, 20.000 voltios respecto a tierra y 20.000 voltios respecto a tierra. Eso quiere decir que en ese de Banada usted tiene algo que está a 20.000 voltios con respecto a tierra, y ahí cerca tenemos algo que va a estar a 480 o 200 y pico, depende del nivel de tensión que tengamos a este lado. Entonces, fácilmente estos 20.000 se pasan por cercanía, por la capacidad parásita que está ahí, se pasan a este lado, y aunque yo tengo aquí mis 220 voltios, si yo mido estos puntos con respecto a tierra, puede dar 2.000, 3.000, 5.000 voltios. Eso se puede tirar de electrónica que sí. Entonces, por eso es común que se conecte esto a tierra, con eso ya no tenemos estas tensiones elevadas, o se pongan aquí transformadores de aislamiento que tienen pantallas electrostáticas, como si una de estas líneas se conecta a tierra. Entonces, esa capacidad de aquí no llega, sino solamente algo que está conectado a tierra y protegería el otro sistema. Entonces, en equipos electrónicos, digamos, donde las sobretensiones son muy dañinas, o sea, que no son muy robustos desde el punto de vista de soportar, entonces le ponen transformadores de ese estilo, que son blindados electrostáticamente para que no se pasen las sobretensiones por cercanía, por efecto capacitivo. Entonces, ese sería otro motivo. También, por ejemplo, si tenemos líneas, ¿no? Tenemos una línea de transmisión de cualquier tensión, digamos 34.500 voltios cerca a una de comunicaciones o una de baja tensión. Entonces, es capaz, esa línea de alta tensión es capaz de inyectarle corriente a la otra solo por estar cerca, por estar a 2, 3 metros, le inyecta una clase de, una conferencia de seguridad, calculábamos cuánto era, y una distancia, digamos, en paralelo del orden de 1 kilómetro, ya le podía aplicar a una persona que estuviera ahí conectada a la red de comunicaciones en orden de 10, 20, 30 miliamperes. Entonces ya puede ser grave, no se conecta algo que no está conectado, pero por estar cerquita a la otra puede sufrir una descarga. Otro tema que es común, digamos, de origen de las rayos. Tanto que a veces uno cuando piensa en sobretensiones casi que piensa exclusivamente en rayos, pero pues otras, ¿no? Entonces los rayos son corrientes que unen, no digo que suben de la Tierra, la política no es importante, sino que unen la nube con la Tierra y hay un intercambio de corriente entre las dos. Y esta es una corriente que tiene ciertas características. Y uno es que es de gran magnitud. O sea, si uno tiene un sistema, digamos, de una red aérea, digamos, de 120 voltios, con una capacidad de corriente, digamos, de 100 amperios, que sería lo común en un sector urbano y en un sector rural de pronto un poquito menos, pues le cae una corriente encima de 10.000 amperios. Entonces ella, por la sola magnitud de la corriente, pues ya sobrepasa lo normal del sistema. Afortunadamente es de corta duración, entonces no quema tantas cosas, no es como cuando hay corto que quema porque demora bastante. Esto demora tiempos bastante pequeños, o sea, menos de 1 milisegundo, es lo, digamos, lo usual. Aunque puede haber varios rayos seguidos y cosas así. Entonces la corriente que se ha detectado normalmente está entre 3 amperios y 3 kiloamperios, perdón, y 300, aunque dicen la literatura que han pescado rayos de 500. ¿Sí? En la norma ISE, entonces, la categoría 1, la más exigente, se protegen hasta de 200 kiloamperios. Ese es el valor en que la norma ISE, digamos, pone en nivel de protección 1. La pendiente, o sea, la corriente de por sí es grande, pero la pendiente es otro problema. Como esto varía tan rápidamente, entonces, si ustedes recuerdan las leyes de los circuitos, las tensiones inducidas dependen de la variación del flujo magnético con respecto a tierra, al tiempo. Entonces, una variación de este porte, 20 kiloamperios por microsegundo, hace que en cualquier alambrito al que usted le meta una corriente de esto, genera unas tensiones bastante importantes, ¿sí? Que pueden ser problemáticas, ¿no? La carga transferida, esta se usa más que todo para mirar qué tanto es capaz de derretir determinados objetos, por ejemplo, el pararrayos, entonces qué tanto derrite, eso depende de la carga que logre liberar, entonces uno mira cuánta carga tiene. Si en alguna norma encontramos alguna vez un estudio para mirar si un alambre aguanta un rayo, pues métale esa misma carga, pero en corriente continua. Entonces le meten un ejemplo soldadura de corriente continua y se mira qué hueco hace. Más o menos así va a ser el hueco del rayo. La otra es la verdad. Hay unas zonas donde caen altos rayos y otras donde caen poquitos rayos. En Bogotá dicen que caen 1, 2, 3
rayos por kilómetro cuadrado cada año, pero hay zonas del país donde caen 30 y 40, y otras zonas del país donde caen cantidades. Yo otro día por ahí en Cerro Matoso conté 1800. Y de ahí, eso es un bombardeo. Por sus características, los rayos originan sobretensiones, y aquí hice una cuenta sencilla como para que se tenga idea de eso. Tiene una corriente de ese porte de la del rayo. Esta pendiente es relativamente alta, ¿no? A lo normal es un poquito más pequeño, pero es posible, o sea, tiene buena probabilidad de ocurrir. Entonces, si tenemos la inductancia de los cables, ese es un número que a veces cuando uno trabaja en análisis es bueno saberse. Ese numerito es mágico, o sea, siempre da lo mismo que los cables sean gruesos o delgados. Es clarísimo. O sea, la autoinductancia de un cable cualquiera es del orden de digamos de 1 micrometro por cada metro. Si usted pone un cable delgadítico, le sube a 1.7. Y si pone un cable gruesísimo, le baja por allá a 0.5. Pero en esa escala tan chiquita están todos los cables. Pues por eso uno dice con confianza 1 micrómetro por metro. ¿Sí? Da cuenta de que sí, eso casi no varía, aunque el cable no varía el espesor. Y si miramos, si va una corriente de esas, del orden de 20 kiloamperes por microsegundo, independiente de la magnitud, fíjense, nos interesa solo la pendiente, la PDT sería de un micro de estos daría 20.000 voltios por cada metro de cable. ¿Eso qué significa? Imaginémonos este cable que está aquí, aproximadamente que como unos 10 metros, ¿cierto? ¿Sí? Unos 10 metros tiene este cable. Estos televisores antiguamente tenían antena, ¿no? Y uno se conectaba ya a la calle, le ponían la antena. Cae un rayo y ese rayo viene por aquí y se mete por este cable al llegar allá. Entre este cable y la punta de allá, digamos que tiene 10 metros y que a la pendiente fueran 10 kilómetros por microsegundo, entonces tendríamos del orden de 100.000 voltios entre punta y punta. Y esa tensión, si eso está conectado a tierra, pues los van a soportar los elementos electrónicos que están adentro, porque va a haber 100.000 voltios de diferencia entre un cable y otro. Tiene el cable como para ilustrarlo. Entonces, digamos, aquí tenemos la cosa donde cayó un rayo. Entonces, digamos, una bajante donde cayó un rayo. ¿Toca volver? ¿Casi no se ve? Entonces, tenemos aquí donde cae el rayo y digamos que hay una cosa conectada a tierra. La tierra normalmente es una resistencia, no es la tierra ideal, o sea, el heterógenos, eso no existe. Entonces tenemos normalmente una resistencia de nuestra tierra. Que, por ejemplo, en las torres de transmisión se recomienda que no sea más de 20 ohmios, en los sistemas de media tensión que no sea más de 10, y así sucesivamente. Y de aquí nosotros sacamos, si está cerca, si está lejos, pues el rayo caiga por allá lejos, en la casa del otro, pues está bien. Pero si está cerca, pues nos toca convivir con él. Aurelio va a trabajar el sistema de qué es cerca y qué es lejos. Y nosotros de aquí sacamos la tierra. De pronto por aquí hacemos otra conexión a tierra por cualquier motivo que se necesite. Entonces vino la corriente del rayo, bajó por aquí y se vino también por acá. Y usted aquí conectó algo, digamos las cosas de la casa. Que normalmente, digamos, voy a pintarlo como una fuente de tensión, que sería la fuente de hierro. Esto no es iónico. Hay alguno que es iónico. Y de aquí se saca el neutrón. Y aquí están las cargas. Entonces, si por aquí se raya, y esto tiene 10 metros, entre este punto y este van a aparecer 100.000 voltios allá entre el átomo, entre el neutro y el terminal de tierra. ¿Sí? 100.000 voltios si la corriente de rayos se mete por aquí. Entonces, tenemos que estar, y los equipos estén en capacidad de soportar eso. O no darle camino a la corriente, o sea, no abrirle hueco. Si usted no le pone otra tierra al otro lado, pues la corriente no se entra. Entonces ya depende de cómo le toca hacer. El sistema fotovoltaico, desafortunadamente, eso está todo conectado al piso y la corriente se va a meter por todos lados. Eso ya lo van a ver. Entonces, digamos, esa es una cosa que hay que atacar cuando uno está trabajando con, digamos, instalaciones en exteriores. Tenemos un rayo, entonces cada rayo se baja por allá por las bajantes, si hay bajantes o por la instalación eléctrica o por la de la televisión, y adentro esa sobretensión alarga. Estos equipos
aguantan tensión tipo rayo, digamos, del orden de 2000, no, esto no, del orden de 10.000 voltios, aguantan una sobretensión tipo rayo, pero si le meto 100 pues no aguanta. Yo siempre les cuento una casa que me pasó en mi casa y yo estaba allá sentado en el sofá. Yo vivía en un primer piso, una casa, estaba en el primer piso, y cayó un rayo ahí cerquita, y cerquita porque uno casi que ve que alumbra a la misma hora que lo oye, y saltó una chispa desde la toma hasta el piso, o sea, saltó desde la toma al piso y el barato. O sea, imagínense el nivel de tensión que había en la instalación. O sea, para saltar eso se da más o menos a 25 centímetros de altura. O sea, calculen para que 25 centímetros rompan el aire, es decir, la tensión tuvo que ser del orden de 100, 150 kilovoltios para poder hacer esa ruptura. Entonces, por eso cae el rayo y algún daño hacia adentro si no está adecuadamente protegido. Si está adecuadamente protegido, pues la corriente viene baja, esto se le va a potenciar, un valor altísimo. Digamos que la resistencia de puesta a tierra de esta casa te da 10 ohmios, cae un rayo de 100.000 amperios, pues 10 por 100.000 se va como 1.000.000, pero se eleva como 1.000.000 de voltios, pero no pasa nada, no se da cuenta. Como cuando uno va en un avión y se mete en una zona de tormenta de 1.000.000 de voltios, un saludo al vecino, así le sea 1.000.000 de voltios, no hay ningún problema porque todos estamos en la misma condición. Los parámetros de rayo, entonces, aquí están en la norma internacional IS. Aquí más o menos le dan a uno de qué orden son. Entonces, cada raya significa algo que está aquí. Entonces, en cuanto es la carga, tal. Entonces, si uno quiere hacer análisis de probabilidad por el método de Monte Carlo o alguna cosa, pues entonces aquí tiene como las subidas de probabilidad de qué es lo que puede pasar y cómo calcular, digamos, a qué riesgo está uno expuesto. En la norma de protección por rayos. Gracias. Y ya me están echando. No, es que yo le dije me estará porque a veces nos ha pasado, ¿sí? Que yo empiezo y son las 11 y no he acabado y ahora yo empiezo a las 8. Bien, aquí tenemos cómo se acoplan las sobretensiones a los sistemas eléctricos. Entonces miremos la más sencilla en este caso, que es la que es acoplarse con un humano, lo que llamamos las tensiones de paso y de contacto. Entonces, si nosotros estamos en una torre por allá de comunicaciones o una torre de transmisión o cualquier cosa alta donde caiga un rayo, ¿sí? O un árbol, entonces la corriente viene y se dispersa por el piso. O sea, que es la tarea del sistema de puesta a tierra, que se disperse la corriente por el piso. Entonces, ¿qué pasa si por aquí viene una corriente grande y yo estoy parado ahí? Pues que entre los sitios donde están mis pies hay una diferencia de potencial. Digamos que sea suficiente, o que yo estoy descalzo para no tener que vencer la resistencia eléctrica de los zapatos. Pero si yo estoy ahí, y estoy descalzo, entonces simplemente la corriente, así como pasa derecho, también se me trepa y puedo sufrir una descarga eléctrica, digamos, a través del cuerpo por causa de un rayo que cayó 10 metros allá o 20 metros a cierta distancia. Si es un árbol, los árboles tienen otro lío, ¿no? Como estas resistencias son relativamente altas, cuando cae un rayo esto se eleva alto de potencial, digamos que el árbol está aquí encima de uno. Como eso se eleva de potencial, pues viene y le manda el rayo también a uno. Por ahí videos donde está la gente, está abajo de un árbol. Entonces, ¿qué tanto se debe hacer uno, digamos, en una zona de tormenta? Si en ese momento hay una tormenta, ¿qué tanto se hace uno de un objeto? Si se hace muy cerquita, como se dice en la costa, los papeles. Si está muy lejos, también, porque entonces ya el pararrayos no lo protege. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros decimos, haga que usted lo vea por allá a 45 grados. Si usted ve la punta del chuzo ese a 45 grados, digamos que está protegido. Hay gente que es más grande y dice 26 grados, ¿no? Entonces, bien cerquita. Eso también está en la norma IS de qué zona uno se siente o no se siente protegido. Pero yo digo 45 grados y, digamos, me siento algo tranquilo, no tampoco tanto, ¿no? Bien, entonces ese es un sistema de acople entre una corriente de rayo que tiene su propio circuito, que es la torre y la tierra, y otra corriente que es la que me toca a mí, en caso de que yo esté por ahí cerca. Ese es el acople resistivo. Este es el acople que les comentaba, es el acople capacitivo. ¿Sí? Entonces, sí, aquí hay una sobretensión en ese sistema. Imagínense que esto es una línea de media tensión y esta es una línea de baja tensión. Y un rayo cayó por allá en los postes de la red de media. Entonces, ¿cuánto se pasa aquí? No se pasa lo que dice la relación de transformación. Uno dice, no, esto es de, digamos, como dicen en Colombia, 13.200 voltios a 120. Entonces, si cae un rayo y allá le metes lo que permite un pararrayos, que es del orden de 50.000 voltios, entonces aquí va a salir tanto, ¿no? Eso es cuando el acople es electromagnético, pero el de los rayos no es electromagnético solamente, sino también es capacitivo. Entonces, ese condensador que hablábamos antes y lo que estamos ahora
hay esta capacidad que se pase la tensión. ¿Sí? Me tocó una vez allá en Petrobras que estábamos mirando aquí una línea de 34.5 y aquí el sistema de 440 para alimentar los pozos, bueno, los variadores y luego los pozos. Este voltaje, como les comenté, era de más o menos 2.500 voltios. O sea, debía ser aquí 440, pero con respecto a tierra, 2.500 voltios y cada rato se les dañaban los semiconductores. ¿Por qué? Porque no le habían puesto la tierra. ¿Y por qué no se la pusieron? Porque el sistema era en delta. Entonces dijeron, en delta no necesitamos tierra. Lo que no necesitan es neutro, pero tierra sí. Entonces, ahí toca mirar bien cuando uno tiene que dejar eso así, como lo deja. Este es el idea del acople inductivo. Entonces, el acople inductivo aquí lo pinté como un circuito vertical, pero puede ser también un circuito horizontal, pero es más severo cuando es vertical y está en la misma dirección de la bajante. Entonces, si yo tengo aquí una bajante por donde van a bajar los rayos, van a bajar corrientes de rayos, entonces esto, como es una corriente, establece aquí alrededor un campo magnético. Ese campo magnético se mete entre esta área y acuérdense que la tensión inducida es de pi de P y el flujo es igual a V por A. Entonces, entre más ancho sea esto, pues más tensión va a tener aquí inducida, y esa tensión inducida se suma a la tensión de la señal que usted tenga, ¿no? Digamos 120 voltios. Pues aquí deberían llegar 120 voltios. Pero se le induce una tensión, digamos, de 10.000 voltios. Entonces serían 120 más, incluso de 10.000 voltios, que sería lo que aparecería por causa de estar esto así. ¿Cómo se protege uno? Entonces uno se protege disminuyendo el área, aumentando la distancia. Como sea, pero básicamente es disminuyendo el área de lo que hacemos. Y al extremo de llegar a entorchar los cables. Si uno entorcha los cables, logra casi que llevar el área a cero, porque imagínense esto entorchado. Entonces aquí induce en una dirección y aquí en otra. Entonces si es por mitad y es parejo, pues esa suma a cero. ¿Sí? Entonces entorchar los cables es una excelente cosa para evitar este tipo de sobretensiones. Pero digamos que yo entorché el cable, pero este es el tubo o la bandeja. Entonces, mandémonos para acá. Eso sería una sobretensión de modo diferencial y esta sería una de modo común. ¿Qué significa de modo común? Que los dos cables, la fase y el neutro, se elevan en la misma cantidad. En cambio aquí se eleva solamente uno. Eso lo llamamos de modo diferencial, o sea, este equipo lo soporta, mientras que esta no lo soporta aquí el equipo, sino es una diferencia potencial entre el componente y el chasis. ¿Sí? Entonces serían las sobretensiones de modo común. Eso porque ahorita van a mirar, digamos, cómo se protege un panel que lo van a ver el lunes. Aquí entonces teníamos ese caso. La corriente también podía bajar por este cable, ¿no? O sea, no necesariamente por eso. Este puede ser el cable de la televisión metálica de la casa o el alambrito de tierra desde el techo hasta el piso. Cualquier cosa que conecte allá la nube, o sea, el rayo con el piso, nos lleva corriente. Y cuando es así es severo, pues porque está allá adentro. Hay gente que pone la bajante del pararrayos por entre el hueco de los ascensores. Pues claro, es que el hueco de los ascensores es una maravilla porque va desde la azotea hasta el suelo. Claro, prácticamente, porque tiene que llegar al primer piso. Entonces, es una tentación muy grande para los ingenieros electricistas meterlo por ahí. Pero ahí hay cantidades de equipo, instalaciones de comunicaciones, de control del ascensor, y usted mete la peor situación, se la pone allá junto. Entonces, por eso no es sano y, digamos, las normas que le vienen hechas. Si no lo ata, es que lo hace. Lo dicen, entonces no lo hacemos. Y miramos cómo nos protegemos. Entonces, digamos, hay un fenómeno, entonces hay una interferencia, hay un canal de acople y hay un receptor. Entonces hay varias alternativas. Uno, eliminar que no caigan rayos. Complicado. Podemos dañarles el canal de acople, o sea, que esos rayos no nos generen campos magnéticos nocivos o campos eléctricos nocivos. Listo, se puede hacer eso. Entonces disminuimos el área de las espiras, dejamos los bajantes, bastantes bajantes. Si usted pone una bajante por esta esquina, le mete un campo magnético así intenso dentro del salón. Pero si pone una por aquí y otra por allá, y calculemos que baja la misma corriente, pues que va bajando, este lleva un campo magnético así y el otro la lleva en sentido contrario. Aquí se resta. ¿Sí? Se resta. Bueno, se resta, estoy diciendo mentiras. Allá baja y la manda en este sentido, y allá baja y la manda en este sentido. En esta zona de la mitad se resta. ¿Sí? Obviamente, si estoy cerquita aquí a esta bajante, pues es más intenso. Pero ya gané dos cosas. Uno, que la corriente va a ver la mitad. ¿Sí? Y otra, que se contrarrestan. Así no le llegue mucho de allá aquí, sirve. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos 4. Se dividen 4 los campos magnéticos. Y ahora van a la cuarta parte. Y además aquí tratan de contrarrestarse todos adentro.
¿Y qué pasa si ya pone 4, 5, 6, 7, 8 bajantes? Suave por allá por la superficie de afuera del edificio y adentro no hay campo magnético. Entonces no se nos induce nada en nuestros sistemas. Entonces por eso están las bajantes y está como llaman, el nivel de protección. Si usted quiere proteger altísimo adentro, pues pone altas bajantes. Pues las pone cada 5 metros. Ahora yo les voy a comentar la norma que propone. Pero es de ese orden. Cada 5 metros, cada 10, cada 20, si usted las deja bien separadas, pues hay alto campo magnético y sus equipos están expuestos. Pero le sale barata la instalación. ¿Sí? Ese es un equilibrio entre los dos. Explícame, perdón. El otro es apantallar. Como también hay unos problemas de campo eléctrico y magnético, usted podría apantallar. El campo magnético es difícil de apantallar cuando es estático. El de la Tierra, eso no nos frena casi nada. Pero el campo magnético de alta frecuencia, si usted pone una superficie buena conductora, induce corrientes y eso cancela los campos magnéticos que están actuando por ahí. Entonces, eso funciona. También lo que les comentaba ahorita en el transformador, si usted interpela el contrario con una pantalla conectada a tierra, elimina, digamos, esa transferencia de tensión que habría en el secundario desde el punto de vista capacitivo. Y en el resistivo, disminuir al máximo las resistencias comunes entre dos circuitos. Uno diría, bueno, ¿cómo hago eso? Que ustedes verán cuando hay instalaciones de comunicaciones o eso, de que todos los cables los llevan al mismo punto. Eso es para que no haya transferencias de tensiones, porque cuando hay un pedacito, usted aterriza aquí y aterriza acá, ese paso de corriente por aquí le genera una diferencia potencial y esa es la que va y le daña a los equipos. Entonces, por eso lo ponen todo en el mismo punto. No tiene que ser así, usted puede inventar, pero ese es uno. Digamos, y mirarán, ustedes miran un equipo electrónico, casi siempre hacen eso. Llevan todo el mismo punto, en una instalación del barraje. Todos los cables de tierra los traen aquí. No los van uniendo allá por el camino por todos lados, sino los traen hasta el tablero para garantizar que es un punto uno. Es básicamente eso. La otra es, si ya se metió la sobretensión, o sea, ya está el canal, está la fuente, y el equipo no aguanta, entonces le montamos sistemas de corte. Entonces va una sobretensión que iba a subir hasta 6.000 voltios, usted dice, este equipo máximo aguanta 20.000, entonces usted lo recorta en 10.000 y le da un factor de seguridad de 2. Y si es un equipo, digamos, más sensible, digamos que soporta 800 voltios, entonces usted le recorta en 400 o en 300. No deja que suba más. Uno diría, ¿por qué no le corta más bajito? Porque si los cacharros, si usted les baja mucho, entonces ya empiezan a conducir en operación normal. Entonces, ahí están las tecnologías. Antiguamente en potencia, cuando teníamos los decapuros de silicio, esos dejaban pasar alta corriente, entonces tocaba dejarlos bien cerca a las tensiones nominales y se les ponían en espacios de aire y todo para que solamente condujeran cuando hay una sobretensión, o si no, eso se quemaba en vivo. La otra es robustecer los equipos. Por ejemplo, en iluminación se usa bastante, entonces no utilice equipos clase 1, equipos clase 2. El clase 1, digamos, le soporta 2.500 voltios, el clase 2 le soporta 4.500, o sea, es aislamiento doble reforzado, entonces le soporta mucho más el robustecer el equipo. Y en general, bueno, poner filtros de alta frecuencia para con es otro tipo de equipos, pero lo usual, digamos, es poner recortadores de tensión o todas las cosas en caso de que uno tenga un enemigo poderoso, ¿no? Ya aplicado a instalaciones fotovoltaicas, entonces digamos que aquí están los paneles, aquí tenemos los inversores y allá tenemos algo que sacan la alta tensión. Entonces, si cae un rayo, digamos que este rayo aquí lo dejé separado, o sea, cayó y no tocó la instalación. A uno siempre le gusta que si cae el rayo le caiga al otro, pero no a uno, ¿no? Pero pues a veces es imposible, ¿no? Porque tienen que estar cerca, entonces va a haber acoples. Entonces, si cae el rayo aquí, seguramente parte de la corriente se viene a este sistema y se va a subir. Obviamente el rayo también puede caer aquí en los paneles. Pues uno busca que no, pero sí, pues deben estar capacitados para recibirlo. Entonces esta corriente se va por entre todos los cables de tierra, va bajando y nos va generando diferencias de potencial importantes entre los cables de tierra y los cables de conducción. Entonces toca ponerlo de tal manera que eliminemos esto. Como sea, va a haber aquí tensión, entonces ponemos estos elementos que serían como eliminadores de sobretensión. Aquí en esta línea, está de alta tensión, va a permitir, digamos, un daño de aquí a acá, entonces este aparato conduce y mantiene máximo cierta tensión, que es soportada por los componentes. Lo mismo aquí, uno dice, bueno, si cae un rayo aquí, ¿qué te pasa a la red de media? Entonces, si viene un rayo aquí, se mete por aquí, baja, eleva esto de potencial, este transformador queda esta parte de alto voltaje y la otra no tanto, entonces se puede dañar, pero al tener, digamos, unido el sistema aquí a tierra, entonces estos dos equipos
hacen que la corriente del rayo que cayó aquí se le meta a la corriente media, le eleve de potencial y todo se levanta de potencial de una manera armónica. Entonces ya la coordinación de las cosas, digamos, decidir qué hacemos en cada caso. Esos serían básicamente los principios básicos, entonces era lo que yo les quería comentar. Y le doy paso entonces al ingeniero Aurelio, esta es la bibliografía donde sacamos nosotros las cosas básicas, casi toda la norma IS y la IEEE, y que eso era lo que queríamos comentar. Gracias, Carlos.